Hola, buenos días a todas. Hoy vamos a empezar con el segundo tema que tenemos que ver de esta unidad uno, que tiene que ver con las variedades lingüísticas. Ustedes se acuerdan que habíamos visto que para Saussure lo único que era estudiable es la lengua. Él discriminaba esta distinción cuando hablaba de lengua y habla y decía que lo único sistemático, homogéneo, capaz de poder dar contenidos sobre el tema era la lengua y no el habla. Poco a poco, otros lingüistas descubrieron que la distinción entre lengua y habla podía estar separado, es decir, se podía estudiar por un lado la lengua como un conjunto sistemático de saberes gramaticales, pero por otro lado se podía comenzar a estudiar el habla porque ella tenía ciertas particularidades que eran posibles de clasificar. Entonces, a partir de eso, se comienza a dar importancia al estudio del habla. ¿Y qué se comprueba en este caso? Se comprueba que no todos los hablantes de la misma lengua hablan igual, ¿sí? Que en general cada hablante tiene un conjunto de rasgos distintivos que lo hacen propios. Es así como se empezó a trabajar con la noción de idiolecto, es decir, el particular uso del lenguaje que cada hablante hace de la lengua de origen, de su lengua madre. Cuando un hablante enuncia, podemos percibir algunas cosas. Por ejemplo, en qué región habita, de dónde proviene, ¿sí? También cuál es su grupo etario, ¿sí? Me refiero a grupo etario, a qué edad tiene. Es decir, no es lo mismo la lengua del adolescente que la lengua del hombre mayor, que la lengua de un niño. Entonces también podemos determinar cuando un hablante enuncia cuál es la edad. Y por otro lado, qué educación o qué nivel cultural ha alcanzado. Es por eso que entonces se establece que las variedades lingüísticas son las diferencias lingüísticas entre los hablantes de un mismo idioma o de una misma lengua. A grandes rasgos, las variedades lingüísticas pueden ser de tres tipos. Pueden ser geográficas, pueden ser sociales o pueden ser situacionales. Estos tres son los tres grandes grupos en los cuales podemos dividir o estudiar esas variedades. Lo que tienen que tener claro es que un hablante puede tener más de una variedad. ¿Qué ejemplo podemos poner? Un adolescente tiene o usa rasgos particulares de un determinado idioma, pero también cuando habla podemos deducir de qué lugar geográfico proviene, ¿sí? Entonces ahí se estarían cruzando, por un lado, la variedad social. Dentro de la variedad social, por ejemplo, el cronolecto, es decir, qué edad tiene el hablante, pero por otro lado podemos cruzarlo con la variedad diatópica o dialéctica, es decir, de qué región de la misma lengua proviene. Vamos a empezar entonces primero con las variedades geográficas. Dentro de las variedades geográficas, un grupo grande lo encontramos en los dialectos, ¿sí? Que son las formas particulares en las que una comunidad habla la lengua. En el caso del español, nosotros sabemos que nuestra variedad es el castellano rioplatense, es decir, todos los que hemos nacido alrededor, en la zona del Río de la Plata, tenemos una variedad geográfica distintiva, que es diferente, por ejemplo, de la variante dialectal de Córdoba o de Tucumán o del norte de nuestro país. Saliendo de las fronteras políticas, no es lo mismo un habitante de Buenos Aires que un habitante de Madrid o de Venezuela
o de Puerto Rico o de Chile. Es decir, nosotros podemos distinguir a un hablante desde su lugar de origen cuando enuncia. Los dialectos se observan primeramente por ahí en las tonadas, ¿sí? Lo que yo les decía hace un rato, un cordobés, un venezolano, un chileno, un madrileño, todos tienen hablas distintas. Eso en cuanto a la pronunciación. En cuanto a algunas palabras, nosotros podemos ver, por ejemplo, cuando vemos series que nos traen, digamos, habla castellana, por ejemplo, que en algunas regiones nosotros decimos fósforos y en otras dicen cerillas, en algunos dicen auto y en otras dicen carro, ¿sí? En España nosotros tenemos la palabra ordenador, mientras que nosotros usamos la palabra computadora. Es decir, ahí también en las palabras se notan variedades geográficas. Con respecto a las variedades sociales, lo más común es que el lenguaje establece distintos sociolectos y varía según la edad, la clase social, el nivel educativo o la etnia de origen. Un ejemplo, por ejemplo, de edad, podríamos decir que los niños le dicen mema a la mamadera, ¿sí? Después podemos distinguir, por ejemplo, palabras que usamos de acuerdo a nuestro nivel educativo: dinero, guita,